gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmachizados a un videazo dirmachoso, cuosqueldando estar. Yo espero que ustedes estén de maravilla, excelentes, magníficos, increíbles y suculentos en donde quiera que estén. Claro que sí, pura sabrosura latina por aquí. Y mandándola hasta sus lugares. Oigan, ya tercer video después de tantos años. Hoy vengo muy al natural, hoy no me peiné mucho. Ese es mi cabello naturalmente salvaje. Ya tardándome, ya saben que yo soy señora Sun de Kudaibergen y más. Porque no puede ser, ya estamos después de un mes y yo sigo hablando ni siquiera del concierto. De la prepara y vamos a hablar. Ya me vi dentro de 2 años y yo siguiendo hablando. Así se dice, discúlpenme. Y yo con los videos de Dimash, el concierto de México, ¿verdad? De aquí a 2 años todavía. Ya le voy a meter pila, ya le voy a meter velocidad, ¿ok? Rápida y furiosa. Oigan, vámonos rápido con los comentarios del video pasado. Muchísimas gracias, ya saben de antemano. Yo los leo, si les pongo corazoncito, los leo. Me encantan sus comentarios buenos y no tan buenos, ¿verdad? Son bien recibidos. Pero vamos a leer algunos, ¿ok? Rápidamente, un saludito para Miriam Salinas 5504. Dice ¡ay! ¡Qué pena andar leyendo estos mensajes! Me da mucha pena, ¿verdad? Una de las mujeres más simpáticas y lindas que pude llegar a conocer, esa eres tú, mi querida Ailet. ¡Ay, muchas gracias! Estaba tan nerviosa de llegar sola al aeropuerto y a la primera que reconocí fue a ti. Y recibiéndonos con una hermosa sonrisa. Mil gracias por ser un hermoso ser humano, igual que nuestra jefecita Fénix, Santa Fénix. Besazo también para allá. Y bueno, aunque nos arrastraron... Ay, sí, que perdió su CD de Dimash original, por el amor de Dios, sí. Me dolió hasta a mí el alma, vivir esa experiencia fue grandiosa. Qué lástima que hayas perdido el CD del precioso, pero sí me acuerdo mucho de ti, esa maravillosa, bella mujer. Te mando un besote hasta donde estés. Muchas gracias por el comentario. Otro que traduje es de Gulya Ibrahimova 9493, discúlpame si lo dije mal tu nombre, perdón. Y dice, muchísimas gracias por mostrarle un lugar para vivir a nuestro hijo Dimash. Qué personas tan generosas, que Dios los bendiga y qué vistas tan maravillosas. Sí, definitivamente mi Dimash, ya tienes a dónde llegar. Cualquier cosa que necesites, esta es mi casa, este es mi humilde país, mi humilde y grandioso y maravilloso país, México, que te recibirá hoy, mañana y siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y besotes hasta allá. Muchos comentarios en donde me decían que me sigas, ya estaban bien grandes y hermosas. Sí, ya tengo una preadolescente de 11 años y una chiquitina. Y bueno, tengo el mayor, ¿verdad? Que en otro video se los voy a mostrar, ya 18 años, que también presenció ya el concierto de Dimash. Pero muchas gracias por esos bonitos mensajes. También otro de Kairat Beck. Dice, saludos desde Astana. ¡Ay! Desde Astana, besos hasta allá. Hija mía, todo está bien. La bienvenida fue maravillosa. No hay nada de qué avergonzarse. Gracias, México. ¡Ay! De verdad que estos mensajes me llenan el corazón porque les vuelvo a repetir, todo el mundo andaba preocupado, pero miren, nuestros hermanos kazajos y de otros lados del mundo, totalmente enamorados y sorprendidos con la calidez latina, mexicana. Entonces, muchas gracias. Qué bueno que a ustedes les agradó tanto esa bienvenida como al mismísimo Dimash. Y a nosotros también, porque a mí sí me gustó, fuera del caos, me gustó sentir ese recibimiento. Y por último, Gulnara Malbagarova 1042 también está traducido y dice, gracias querida Ailet por este video, qué espontánea eres. La llegada del príncipe fue histórica, definitivamente histórica, un precedente en su carrera y maravillosa. Muchas gracias que ustedes también lo hayan visto así. Yo, o sea, de verdad, hasta tengo marcas de guerra de ese día. Ya no se alcanza a ver, no, de hecho ya no. Pero me dejaron un santo rasguñón, yo no sé quién fue, sacó las garras así
y hasta el final sentí que me ardía la mano y dije, ¿qué pasó? Rasguñazo. Rasguñazo de alguna dir que en la correteada trató de agarrarse de mí, o yo no sé. Pero bueno, heridas de guerra de la batalla caótica del aeropuerto de recibimiento de nuestro Dimash, que llegaremos en el alma y bueno, yo en la mano también, ¿verdad? Pero ahora sí, hoy vamos a estar hablando de lo que según yo iba a hablar la semana pasada, que no me dio tiempo, ¿verdad? Como siempre, de la prepari, un poquito de la prepari, de lo que fue, cómo estuvo, que viví, ya saben, desde mi perspectiva DIR, claro que sí. Clásica prepari que se lleva a cabo un día antes del conciertazo de nuestro querido Dimash en cualquier ciudad en la que se presente. Ese día no grabé nada porque todavía estaba como que grabo, no grabo. No grabé nada, me dediqué a disfrutar. Pero hubo muchas DIRs que sí lo hicieron y vamos a estar tomando videitos de ellas, obviamente dándoles el crédito total, ya saben, a todos ustedes. Y bueno, esta prefiesta se celebró aquí en la Ciudad de México exactamente el 7 de octubre en el Club Naval Norte, que son salones muy bonitos de la Secretaría Nacional de Marina de aquí de nuestro país. Y bueno, esta prefiesta fue en conjunto, digámoslo así, con lluvia de ideas, organización de la señora Hildegard, junto con otros fan clubs que eran como alrededor de 9. Aquí les voy a estar poniendo la imagen. Ahora sí que DIRs de toda la República Mexicana, desde Cancún, Monterrey, obviamente Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua y otros más. Y bueno, fue una prefiesta con temática de kermés, que es muy característico, muy tradicional de aquí de nuestro México. En pocas palabras, una kermés es una fiesta popular que incluye puestos de comida, rifas, juegos, concursos y mucha música y baile. Y bueno, goza de un ambiente muy festivo. Ese día en la prefiesta hubo DIRs de muchas partes del mundo. Exactamente fueron 372 DIRs de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Alemania también, España, Bolivia, Perú, Argentina, Polonia, Rusia, Uruguay y algunos otros, discúlpenme si no los pude decir, si se me pasaron, perdónenme. Y bueno, la prefiesta también estuvo llena de comida, de mucha comida típica. Había como para todos los gustos, ¿verdad? Pero no podían faltar las quesadillas, con queso y sin queso, ¿verdad? El dilema de aquí, quesadilla con queso o sin queso. También había flautas, que son como estos tacos, taquitos, pero súper largos, o sea, literal, una flauta de carne, de pollo, que por cierto me acuerdo que yo estaba formada, ya no alcancé, ¿verdad? Las buenas flautas de carne, y un DIR, un señor, me hizo el favor de decirle a la chica que estaba atendiendo, oiga, hágame unas de carne acá para la señorita, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. No me acuerdo cómo te llamas, es más, creo que ni lo pregunté, pero muchas gracias. Saludos, saludos si me estás viendo. También había tostadas, la clásica agua de horchata, jamaica y limón. No puede faltar, ¿verdad? En un evento mexicano, la buena agua de horchata, que es riquísima. Si tú no la conoces, si eres extranjero, ¿verdad? El agua de horchata es un agua a base de arroz literalmente, con azúcar y leche también. Y algunos las hacen de avena también, muy sabrosa. O sea, un clásico para echarte unos buenos tacos. Que por cierto, el único pero, yo creo es que no había tacos. ¿Cómo es posible aquí en México y no había tacos? Ni de pastor ni de suadero. Eso sí me faltó. Casi me da algo. Casi. Pero también había hamburguesas para quienes no estaban como tan familiarizados con los otros alimentos. Pizza, tamales, también había el buen tamalito, no sé si había guajolota. Y por el lado dulce teníamos buñuelos también, que es un clásico de aquí de México, que es como una tostadota, diríamoslo así, de harina tostada con azúcar. Y muchos le ponen como una mielecita que está hecha a base de piloncillo. Muy rico, muy rico. También había unas tipo banderillas y estaban rellenas de Nutella, que por cierto me eché dos y quería más, pero ya no había. Sí, todo muy rico.
Eso estaba en la parte de arriba, ¿verdad? Y también había juegos muy típicos de mi cultura, de México, como la lotería, claro que sí, que por cierto, mi Dimash, cuando gustes yo te enseño a jugar lotería, a cantarlas, ¿verdad? La maceta, el caso, la sirena, la muerte, claro que sí, el nopal. Yo te enseño a jugar ese bonito juego mexicano. Estaban también tirarle como flechitas a los globos para reventarlos. Muchos juegos muy, muy divertidos. En la parte de abajo estaba el área donde había unas sillas, estaba la pista libre para, ahora sí que, los bailes, la música. Pero bueno, les cuento, la cita fue a las 4:30, empezaba la apertura de la gente para entrar. Yo llegué como a las 5 y cacho. Ya llegábamos, y ustedes saben, reinazas todas, luciendo sus mejores atuendos, ¿verdad? Hermosas todas y cada una de las deers. Yo me sentía como princesa Diana, ¿verdad? Saludando aquí y allá. Hola, hola. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Claro que sí. Fue maravilloso porque me topé a muchísimas deers. Aquí voy a estar poniendo las fotos. A muchísimas deers que me siguen de años. Que ahora sí nos pudimos ver frente a frente, cara a cara para abrazarnos. No me acuerdo, la verdad, de muchos nombres porque soy muy mala para eso. Ustedes pregúntenme cualquier cosa de Dimash, pero no me pregunten nombres de cualquier persona. Pero qué felicidad tenerlas tan cerca y ya podernos ver y abrazar. Había una chica de Alemania que literalmente no hablaba inglés y estábamos señalándonos, pero nos entendimos perfectamente. El amor, el calor que se siente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Foto aquí, foto allá. Grandes, grandes recuerdos que vamos a llevar aquí y acá. También ahí estaba nuestro querido Leo, también hay fotaza que estuvo haciendo en vivos. Ahí, por cierto, salí también, que me preguntó que cuándo iba a regresar con los videos y dije, soon. Y aquí estamos. No podía faltar fotaza con Santa Fénix, ¿verdad? Como dirían por ahí la jefecita, que también estuvo presente disfrutando de este gran evento. El evento estuvo amenizado por el mariachi grupo femenil Amazonas de Alejandra Carballido, que es un grupo absolutamente de mujeres, ¿verdad? Súper talentosas, bellísimas, que deleitaron a la audiencia con clásicos de la música de ayer y hoy, como Bésame Mucho, Historia de un Amor, entre muchas más. O sea, todas sacaron de su ronco pecho las deers las canciones que se sabían, ¿verdad? Déjenme decirles que este mariachi me encanta, aparte de que es de puras mujeres muy, muy, muy talentosas. También son importantes en el medio porque estas chicas han trabajado y han acompañado a varios eventos. Ellas le dicen a la patrona Yuridia, que es una cantante mexicana muy famosa aquí en mi país, también súper talentosa, muy sencilla, que tiene un gran vozarrón. Hubiera estado genial que se subiera con nuestro Dimash. Sí, maravilloso el grupo. También la Prepari estuvo amenizada por la cantautora Regina de Obando, que ya saben que fue una de las compositoras de la letra de El amor en ti, música del Príncipe Kazajo, ¿verdad? Y bueno, la letra le hizo ella en conjunto, un poquito con la intervención de la señora Hildegard. Y también déjenme presumirles que estuvo amenizada esta prefiesta por la maravillosa voz de una amiga. Es que sí me encanta presumir mis amigas talentosas, mi amiga Saraí, ay, que por cierto, si yo les hablara profundamente de todo el trabajo que hace esta mujer, bueno, se merece su video. Claro que sí, próximamente su video, después de los muchos que tengo que hacer, pero que es muy talentosa, tiene una gran voz, de verdad, es una soprano que deleitó a la audiencia con varias canciones de nuestro Dimash, que ahorita vamos a estar escuchando un poquito. Pero bueno, ella es mi amiga Saraí Castañeda, que tiene grandes estudios dentro de la música, ¿verdad? Lleva muchos años en este ámbito profesional, dedicándose al canto. Y bueno, ahorita ya con inspiración de Dimash, pues
¿Qué les puedo decir? Una palomita más a su carrera profesional. Vamos a estar viendo un par de videitos de ella para que lo chequen. ¡Mana! ¡Bravo! Eso, bilingüe nuestra Saraí. Un probete, porque les digo que después voy a hacer un videito, primeramente Dios quiera, con ella, ¿verdad? Pero para que vean, es muy talentosa. Imagínense también un dueto con Mamá Svetlana, porque Mamá Svetlana también tiene una voz bellísima de soprano, si no me equivoco. Si no mal recuerdo, todavía no llegaba a Mamá Svetlana. Pero ahí nuestra Saraí, mana, dándolo todo en el escenario. Claro que sí, como debe de ser. Preciosa, divina. Aplausos para nuestra Saraí. Al fin la pude conocer después de tantos mensajes en WhatsApp de mana, ¿cómo estás? Bien, mana. Porque así nos llamamos, mana. Pero divina, divina. Besote hasta donde quiera que estés también. También estuvo amenizado por el grupo de baile Conjunto de Danza Folclórica Tradición Mexicana, que nos dio no solamente a nosotros como anfitriones, sino también a las demás dears extranjeras y a mi suegra de toda la vida, Mamá Svetlana, que estuvo ahí presente, también se deleitó con estos números preciosos de baile típicos de muchos estados de mi país y con unos trajes bellísimos, bellísimos de verdad. Las chicas, los hombres, y había niñitas también súper chiquititas, súper talentosas, dándolo todo en el escenario, zapateando sabroso, moviendo caderaxa, sonrientes, guapísimas. O sea, un agasajo visual que, híjole, nos hace, bueno, al menos a mí sí dije, ay, no manches, uy. ¿Qué patrimonio cultural tan sabroso y diverso tenemos aquí en México? Delicia, delicia, ¿verdad? Oye, divina mi suegra, preciosa, hermosa, a su edad, y un cutis, unos ojazos. O sea, yo la veía desde lejos porque no nos dejaron acercar, por cierto. Cabe recalcar que no pudimos acercarnos, lástima. Divina, unos ojazos que se le veían hermosos, color verde. Preciosa ella, pelazo lacio, brilloso, sedoso, muy, muy sencilla, muy humilde, como nuestro Dimash. Ya sabemos de dónde aprendió, ¿verdad? Tremenda escuela de sencillez de nuestra suegra Mamá Svetlana. Pero ella divina, ella estaba sentada solamente con el embajador, que era su traductor, porque Mamá Svetlana no habla inglés, solamente habla ruso y kazajo. Y bueno, estaba también al lado de la señora Hildegard, y junto con otras dos chicas que, ¿cómo les encanta andar poniendo que si la novia de Dimash? No, ninguna de ellas es la novia de Dimash. Una es la estilista, que no recuerdo cómo se llama, pero nada que ver, muchachas, es simplemente chicas talentosas que trabajan con nuestro querido Dimash. Vamos a estar viendo un videíto, ese sí, que por cierto lo grabó Axel, ya saben, de Top Music. Es el más caluroso y más concurrido en toda la historia. Басқа нәрсе керек емес, бізге тек қана жақсылық, әдемі кештер, әдемі күндер, керемет. Керемет, maravilloso.
Ay, qué sabrosura de música. Ah, y ahí vemos a Axel echándose unos jueguitos, ¿verdad? De lo que es esta kermés. Bien divertido, bien divertido. La ruleta también, claro, se me pasó. Ah, claro, el baile final. Para las deers, machizadas, echándose el bailongo. Oh, wow. Por ahí yo andaba ahí, dándolo todo. Ah, también. Sí, les digo, al final nos pusieron un tiempo, canciones ya saben, del Príncipe para bailar a gusto, ¿verdad? Bailamos de todo, cantamos de todo, las más movidonas, ahí andábamos, dándolo todo en la pista. Y fue muy bonito. También conocí a Matza, la increíble Matza, que ya saben que ya es íntima de Mamá Svetlana, ella del equipo de Dimash. Ustedes disculpen el campanazo, ¿verdad? Del basurero que acaba de pasar. Por cierto, en sus países, ¿cómo suena el camión de la basura o el carrito? Aquí es campanazo chillón como el que acabamos de oír, ¿verdad? Que duró, no sé, un buen, yo sé así, a ver a qué hora acaba, ¿no? Pero bueno, les comentaba que Matza es esta deer preciosa que tuve el gusto de conocer y de charlar un poco y practicar mi muy básico inglés con ella, ¿verdad? Que ella puede darse el lujo de viajar y estar ahora sí que disfrutando de todos los conciertos de nuestro Dimash alrededor del mundo. Y no solamente los conciertos, ella está presente en cualquier lugar en donde se presente el príncipe. Simplemente para dar una conferencia, para dar una cancioncita, para presentar algo, ella está ahí. Es como la pimienta de todas las sopas. Siempre está ahí Matza con el reporte perfecto y oportuno y muy informativo para decirnos todo lo que está haciendo el príncipe y hace muchísimos lives. Gracias por compartir eso a lo que tú tienes acceso. Entonces, besos para Matza también, una agradable mujer, de verdad, muy amable y súper alta, o sea, si yo me siento alta aquí en mi pueblo, o sea, me dice, quítate que ahí te voy, chaparrita, ¿eh? O sea, les vuelvo a repetir, me encontré con gente hermosa, maravillosa, ¿verdad? Y lo dimos todo, disfrutamos mucho. O sea, mis amigazas, había unas que llevaban unos trajes típicos tan hermosos, tan preciosos que, oh my God, se veían divinas. Yo iba sencillita, ¿verdad? Pero ellas iban a todo lo que da, o sea, México en la frente, México en la piel, como debe de ser, ¿verdad? Muy bien por ellas. Ah, también hubo rifas en donde se dieron unos regalazos. Ahora sí que a partir del número de boleto que tenías, si te tocaba la suerte de que te nombraran, bueno, tenías derecho, o más bien eras ganadora de premios como chocolates, auténticos chocolates kazajos, fotos autografiadas directamente por el príncipe, nuestro Dimash, y también había premios por parte de la Embajada de Kazajistán aquí en México, como litografías del Museo Estatal de Arte de Kasteyev. Entonces, grandes premios y felicidades para todas las que se llevaron algo. Yo no, nada, ¿verdad? Ni una gripa me gané. Bueno, sí, una tosecita después del concierto que sigo teniendo, es lo único. Pero bien, también saben que lo único que me faltó, que también dije, pues bueno, era mi primer prefiesta, ¿verdad? Yo no sabía cómo se manejan, pero me hubiera gustado que nos hubieran dado un poquito más de tiempo para echar bailongo más sabroso, o sea, estilo, o sea, una cumbia, por favor, una cumbia para brillantar el piso, para mover el tacón, ¿saben? El cuerpo, para sacudirlo un ratito, una buena salsa, un buen zapateado, claro, mesa que más aplauda, le mando a la niña. ¿No?
Nos mande Dimash, que nos mande Dimash. o un caballo dorado. No lo sé. Algo extra, no sé, para que también los demás que no son de aquí dijeran, ¡ah, qué buena party! Los mexicanos somos mucha fiesta para los demás, Pero hubiera estado bueno eso, Ahí les encargo para la otra party un buen cumbión loco, Pero bueno, todo fue también muy lindo, o sea, nos la pasamos bien. Y también otra cosa maravillosa que tampoco hice, no sé por qué, yo andaba perdida en otros lados, era que había un pequeño registro civil para poderte casar con el príncipe. O sea, porque había una imagen así divina, tamaño natural, hermoso él, encantador, para que te pudieras casar, aunque sea de mentes, chicas. Lo que callamos las DIR, ya saben, todo sueño es anillazo, señora Kudaibergien, ¿verdad? Que yo ya lo soy simplemente por el Zoom, pero anillito y acta de matrimonio hubiera estado perfecto para presumir, ¡Uy! Iba a estar con una prepotencia yo, bárbara. Y bueno, ya por último, para finalizar, porque otra vez volvimos a hacer un video largo. El día que no lo haga, va a llover. Pero quiero presumirles un poco de los muchos detallitos que recibí a lo largo de la noche. Entre esos, déjenme presumirles por favor esta belleza que me dieron. Miren. Con su mascarita aquí, divina, hermosa. Muchísimas gracias a la DIR que me lo dio, que por cierto lo hizo su hijo, o sea, de manos talentosas de su niño. Muchísimas gracias. Aquí estamos usándolo y presumiéndolo, ¿verdad? También, cuando entrabas a la pre-party, te daban esta bolsita, vean, que es una bolsita de manta, práctica como para el mandado, ya sabes, para traer tus cosas. Y dice Fiesta DIR Dimash 2025 y Ari, que creo que es la diseñadora, es de Estados Unidos. Pero aquí está nuestro príncipe clásico, puñazo arriba. Y la bandera preciosa de México. Y adentro tenía otros detallitos. Estaba es como un póster. Ajá, el ligazo, Que es como una pintura. Sus letras en kazajo. Muy hermoso. Y Dimash. Fiesta DIR Dimash 2025. México. Aquí está. La firma preciosa del príncipe. Aquí está. Divino él. Recibí muchos botones, o sea, muchísimos, vean, o sea, esta es mi bolsa. Esta es mi bolsa de botones. Vamos a sacar unos cuantos para que... ¡Claro! ¡Claro! Está también. Cancún. Aquí está otro. Chihuahua, Yucatán. Y bueno, también un montón de fotos. Vean esta como para el refri. ¡Uy! Te quieres comer algo sabroso y vas y abres el refri y te ves a esta deliciosura. Ves a esta deliciosura, te da más hambre, ¿verdad? Claro que sí. Miren, para el libro, que a mí me encanta leer. Aquí, gozazo cada vez que abra la página. Ver al príncipe aquí en tamaño de fotografía. Muchísimos, de hecho, muchísimos. Uy, voy a tener que leer un montón. Billetito de la suerte, miren qué sabrosura. Hasta calor me dio. ¡Qué buena foto! Libretita, ya saben, para los apuntes, que a mí me encanta. Yo soy de la vieja escuela, ya lo saben, me encanta estar escribiendo mis cosas. El teléfono no se me vaya a borrar, a perder, a hackear. No hay como tenerlo escrito. Muchísimos imanes, vean nada más, Uy, no, hombre, o sea, si no visitaba yo el refri, ahora va a haber pretexto para abrirlo, También llaverazos, llaveritos divinos, a más no poder. Llaverito, llaverito y aparte espejo, para pimpearte un rato cuando vayas en el metro. Este llaverito de Love's Not Over Yet. Otro papi chulo. Vean nada más, no, hombre, sí. Se me cae que así sí te acuerdas de dónde dejaste las llaves, porque si no, nomás pierdo, no me importan las llaves. ¿Dónde está mi llavero de Dimash, Y también, miren, collarcitos con una nota musical. Esta pulserita. Ya saben que me encanta traer pulseras, que por cierto, ¡ay!
está temblando. Pulseras, aquí está la pulsera de la fiesta, Dimash Prepari. Esta también me la dieron. Dimash y Dears. Dimash y Dears 2025 CDMX. También esta pulsera que tengo acá. Esta con los colores de la bandera de Kazajistán también me la dieron. Muchísimas gracias a todas por las que me dieron este detallito. También claro que sí. Divino el hombre. Quiere mierda. Tamasha. También un montón de tarjetitas. Miren, esta me la dieron. Esta justamente dedicada para mí. Ahí dice mi nombre, Ailet. Con D. Ailet, gracias de verdad a la personita que me lo dio. Vean todas estas, o sea, tengo para aventar para arriba. Aunque nunca son suficientes, ¿verdad? Nunca. Pero vean, ay, vean nada más que... qué sabrosura con nuestro príncipe. O sea, todo. Ay, vean este llaverito también. Vean el trabajo. Chulo. Divino. Y no se me acuerdo cuál de estas dos plumas, porque una ya la tenía. Creo que es esta, la que me regalaron, que dice I love Dimash. Siempre. Pero muchas gracias por todos los detallitos que me dieron con mucho amor. Aquí los voy a tener guardados, esperando que se hagan más grandes. Y bueno, creo que fue todo por hoy. Creo que no me faltó nada. Espero les haya gustado este largo y bello video, ¿verdad? Explicativo. Esperen el próximo. Uy, híjole, es que tengo una de videos que hacer. O sea, brutal. Vienen buenos videos. El próximo va a ser mi experiencia personal de los conciertos de Dimash. Después vienen los, ahora sí, los momentos dimashiosos más sabrosos de cada concierto de la Ciudad de México. Y también tengo unos videazos que, híjole, de Dears gloriosas, fantásticas, envidiadas por todas, ¿no? Porque hicieron cosas grandiosas. Una de ellas es aquella que le dio el anillo. ¡Ay, sí, divino! La Lele también, tengo que la guayabera. Grandes videos, ¿eh? Así que espérenos. Pero bueno, espero les haya gustado. Híjole, no, hombre, no me callo la boca ya. Ay, ¿cuánto tiempo? Pero bueno, yo espero que ustedes disfruten mi bella voz chillona, ¿verdad? Pero bueno, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Nos vemos en los próximos videos. Denle mucho amor a también, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima. So bold.